Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña el doctor Miguel García Sánchez. Él es el director, el codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y es profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la misma universidad. Doctor Miguel García Sánchez, buenas noches. Mucho gusto y gracias por la invitación. Profesor García Sánchez, vamos a hacer un análisis de las elecciones que están transcurriendo en Colombia porque acaba de pasar la primera vuelta y vamos a participar de la segunda vuelta presidencial. Y me gustaría conocer su análisis de qué pasó, cómo estuvo esa primera vuelta y cuáles son las expectativas que existen para una segunda vuelta. Bueno, Oscar, ¿qué pasó? Pues pasó la sorpresa del triunfo, y llamémoslo triunfo porque aunque quedó de segundo, el ingeniero Hernández pues derrota a Fico Gutiérrez y esa aparece como la gran sorpresa. Se veía venir un poco a partir de las últimas encuestas que fueron reveladas antes de la veda electoral. Sabíamos que Petro pasaba a segunda vuelta, por supuesto, pero creo que la gran revelación fue el crecimiento que tuvo Hernández en esa última o últimas 2 semanas que le permitió pasar a segunda vuelta. Eso pone las elecciones de cara a la segunda vuelta en un escenario totalmente distinto al que habíamos vivido hasta el 29 de mayo. Es otra campaña, va a ser otro discurso, otro debate. Entonces, pues es una sorpresa que no habíamos vivido de esa manera desde que existen las dos vueltas en la política colombiana. Bueno, ¿y qué explicación hacen ustedes o hace usted particularmente como experto en la materia para tratar de entender ese fenómeno de Rodolfo Hernández? ¿Por qué se da? Bueno, yo voy a plantear el fenómeno de Rodolfo y de Petro en el contexto un poco de lo que yo he observado y hemos vivido, y luego le voy a mencionar un poco algo más específico para el caso de Hernández. Digamos que los dos candidatos que pasan a segunda vuelta representan una necesidad o un deseo de algún tipo de cambio. Los dos representan una crítica a algún tipo de establecimiento, digamos al establecimiento político, más a la clase política de lo que representa Hernández, y una crítica un poco más amplia, no solamente a una clase política, sino en general, digamos como a una estructura, a un sistema más tradicional que representa Petro. Eso se da en el contexto de un decrecimiento constante de los niveles de satisfacción de los colombianos con la democracia y particularmente con el funcionamiento de nuestra democracia. Yo llevo haciendo encuestas ya más o menos 15 años desde el Observatorio de la Democracia y no habíamos visto números tan bajos en esos 15 años en los que hemos seguido el pulso a la opinión pública colombiana. Entonces, ese es el contexto en que se da la elección de estos dos, llamémoslos populistas, que representan algún tipo de cambio, alguna promesa de cambio frente a un establecimiento, un statu quo representado por una clase política tradicional. Por supuesto, Petro lleva 30 años haciendo política, de alguna manera él es hasta cierto punto parte de esa clase política. Es un fenómeno de comunicación política que, que crece porque tiene un mensaje contundente, un mensaje ciertamente muy simple, un mensaje que es fácil de leer, y creo que eso ha generado mucha empatía en un sector amplio de la opinión pública colombiana. Pero bueno, miremos un poquito, profesor Miguel García Sánchez, el tema del populismo. Colombia se había blindado de alguna manera a este fenómeno populista que se encuentra, bueno, desde Estados Unidos hasta toda América Latina, pero Colombia se había mantenido al margen de este fenómeno populista y hoy estamos en un escenario donde hay dos candidatos populistas aspirando a la presidencia de la República. ¿Eso cómo se analiza y qué lectura se hace de eso? Pues yo la verdad, Oscar, diría que Colombia no estaba blindada de los populismos, y le voy a poner dos fenómenos populistas, uno más reciente que el otro. Yo creo que Uribe en su momento representó algo de esta naturaleza. Yo creo que Uribe hace parte de ese fenómeno de los populismos latinoamericanos, un populismo, por supuesto, distinto al que en su momento representaron Rafael Correa u otros presidentes latinoamericanos en una orientación ideológica distinta,
pero esa crítica al establecimiento, no se nos puede olvidar que en el 2002 Uribe llegó con una plataforma no de seguridad solamente, pero fundamentalmente de crítica a la clase política, estrategia que modifica cuando pierde el plebiscito del 2003. Entonces ese es el primero. Y el segundo, pues el general Rojas Pinilla en el año 70, que claramente era eso. ¿Qué pasa? Que pues efectivamente nuestro sistema político y nuestros partidos habían logrado de alguna manera, sí, contrarrestar esos fenómenos, y no tenemos en Colombia un fenómeno partidista asociado a un líder populista al estilo Perón. Creo yo que estos nuevos populismos, porque ya los podríamos llamar más bien nuevos populismos, que tienen otros representantes en el resto del continente, un Bukele, un Bolsonaro, y en otros continentes un Orbán y el mismo Trump, representan esa crítica al establecimiento, representan, digamos, esa crisis de la aceptación de los ciudadanos o de la satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento tradicional de la política, pero yo creo que estos populistas colombianos y particularmente el caso Rodolfo, pues distan un poco del modelo Trump, no necesariamente son el mismo modelo Trump, porque no tienen una retórica nacionalista, no tienen una retórica, por ejemplo, xenófoba o anti un segmento específico de la población. Aquí la crítica está dirigida al establecimiento político, ¿no? Entonces, en eso lo distinguiría de algunos de esos otros populistas con los que se ha hecho el paralelo. Muy bien, estamos en la Ley del Montes. Esta noche nos acompaña el doctor Miguel García Sánchez. Él es codirector del Departamento del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de esta universidad. Estamos analizando las elecciones presidenciales en Colombia, la primera vuelta, y ya vamos a ocuparnos de la segunda vuelta. Después de este corte de comerciales, estamos transmitiendo desde el Hotel Windsor en Barranquilla. Ya regresamos. Barranquilla, con Gres Caribe, crece en construcción y ahora con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato. No necesita revestirse. Gres Caribe S.A. Tejas, adoquines, ladrillos, accesorios. Despachamos a toda la región Caribe. Gres Caribe S.A. Calidad insuperable. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el profesor Miguel García Sánchez. Él es el codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y es además profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de esta universidad. Pero, profesor García Sánchez, centrémonos un poquito en esa figura del populista a puertas de llegar a la presidencia. ¿De qué manera va a cambiar Colombia en manos de un gobierno populista, de esto que estamos mirando hoy en día, sea Gustavo Petro o sea Rodolfo Hernández? Creo yo que no deberíamos ser muy optimistas y tampoco estar muy preocupados por una transformación muy radical de la política colombiana, y si quiere ahorita exploramos un poco las razones por las cuales yo creo que el hecho de que llegue uno u otro candidato a la presidencia no va a generar un terremoto. Por supuesto va a haber un cambio, creo yo, desde lo simbólico, un cambio de estilo, un cambio de narrativa, que por supuesto en el caso de uno y otro se va a manifestar en algunas políticas públicas, pero creo que lo fundamental es que vamos a ver un estilo político distinto y vamos a ver un contraste muy probablemente con el gobierno actual, que ciertamente tiene una distancia frente a la ciudadanía muy grande, que casi que gobernó de espaldas a la ciudadanía, y estos gobiernos muy probablemente van a ser gobiernos mucho más cercanos a la ciudadanía y que van a establecer o van a tratar de establecer un diálogo con los sectores populares y van a tratar de ponerlos en el centro de la
actividad política, particularmente, creería yo, pues en el caso de Gustavo Petro. ¿Qué vamos a ver en el caso de Rodolfo? Pues yo creo que algo muy parecido a lo que vimos en Bucaramanga durante su alcaldía, ¿sí? Un hombre confrontacional que va a cazar peleas y que vamos a ver cómo le va con esas peleas y dependiendo de cómo le vaya con esas peleas, pues le irá a su gobierno y un poco a la democracia colombiana. Bueno, ese talante confrontacional del que estamos hablando, en el caso de Rodolfo Hernández, que se dio además en Bucaramanga, ese enfrentamiento con el Consejo de la ciudad de Bucaramanga, ¿usted cree, profesor García Sánchez, que se puede trasladar al escenario nacional? Es decir, un presidente confrontado con el Congreso de la República, además es un Congreso donde no tiene él una representación muy grande. Sí, es posible, pero que no se nos olvide que los consejos municipales de nuestras ciudades, digamos, no son el legislativo nacional. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque un presidente necesita del Congreso. A nivel de alcaldías e incluso de gobernaciones es más fácil que un ejecutivo gobierne por decreto, gobierne solo. No es así en el caso de la política nacional. Entonces, esa confrontación no es tan fácil de sostener. Va a necesitar de un Congreso que en el papel no lo tiene, y digo en el papel porque la ironía de Hernández es que llegó a segunda vuelta confrontando a la clase política tradicional, calificándola de corrupta, pero va a necesitar esa clase política tradicional para gobernar y esa clase política tradicional se ha ido subiendo a su barco y eso es probablemente lo que le va a dar de llegar a triunfar un eventual triunfo. Entonces, que esa es la contradicción, digamos, el pecado original con el que va a arrancar ese gobierno y además va a necesitar construir coaliciones. Y en ese sentido, ahí es donde siento que no va a haber unas grandes transformaciones en el ejercicio de la política colombiana, salvo que cayera en la tentación de tratar de gobernar sin el Congreso y más bien invocando estados de excepción y cosas de ese estilo. Esa posibilidad existe. No sé si eso va a suceder y es muy difícil, por supuesto, hacer cualquier tipo de pronóstico y ese es el problema que tenemos los politólogos. Pero, profesor García Sánchez, mire, me llama mucho la atención este caso, porque digamos que en esta campaña, el gran issue de la campaña fue la corrupción, a diferencia de otras campañas donde se habló mucho, por ejemplo, el conflicto interno en Colombia marcó mucho el comportamiento y la agenda. En este caso fue la corrupción. ¿Por qué se posicionó tanto la corrupción en estas elecciones, profesor García Sánchez? Pues creo que eso se lo debemos a que los temas del conflicto que se ha ido transformando, que ha ido mutando y que no ha dejado de ser un tema central de la política colombiana, no son ya hoy día la principal preocupación de los ciudadanos. Hay una principal preocupación hoy en día a nivel de la ciudadanía colombiana que tiene que ver con asuntos económicos, ¿no? Con el día a día, en asuntos laborales, etcétera. Y ahí es fácil establecer una conexión entre el estado de nuestra economía y ciertos escándalos de corrupción y en algunas narrativas, entonces se establece con cierta simpleza el vínculo entre la situación económica de muchos ciudadanos y los fenómenos de corrupción y cómo es posible que haya estas situaciones de corrupción. Entonces se vuelve un tema central y es que hablar en contra de la clase política es algo que da réditos políticos. En Colombia es un país en el que hay que demostrar que uno no es político para que la gente tenga confianza en uno. Colombia es como si uno fuera a buscar un plomero y le pidiera que certifique que no sabe de plomería para poderlo contratar y que le arregle a uno un tubo. Esa es la ironía de nuestra hastío con la clase política, que lo que muchos tratan de demostrar justamente es que no vienen de ahí y que no son políticos para hacer política. Bueno, ¿por qué cree usted que le resultó más convincente el discurso anticorrupción de Rodolfo Hernández que el de Gustavo Petro, a juzgar por los resultados? De hecho, el fenómeno Hernández se explica de esa forma, que logró vender el discurso anticorrupción. En Petro ha estado presente, por supuesto. Petro ha hablado de eso. Petro, de todas formas, tiene una trayectoria política de poco más de 30 años. Entonces, pues en ese sentido, no es un advenedizo de la política como sí lo es Hernández, pues aunque ya había sido alcalde de Bucaramanga, ya estado en el Consejo de Bucaramanga
aunque sin ejercer. Les resulta más convincente, entre otras cosas, también porque Colombia tiene muchas más resistencias a Gustavo Petro. Digamos, el fenómeno Petro es un fenómeno de muchísima favorabilidad entre un sector de la población, pero que también genera muchísimas resistencias dentro de otro sector de la población. Entonces, el abuelo bonachón, cascarrabias, que promete soluciones rápidas y sencillas, pues termina ganando tracción dentro de la ciudadanía y permite un poco entender este fenómeno. Y además, pues, creo que encaja un poco como con esas ideas del hombre práctico, ¿no? Del que resuelve problemas, el que fue capaz de hacerse rico y entonces pues va a sacarnos de la pobreza como salió él de su propia pobreza. Así es. Estamos en la Ley del Montes y esta noche nos acompaña el profesor Miguel García Sánchez. Estamos conversando con él desde el Hotel Windsor en Barranquilla. Después de este corte comercial le regresamos. Barranquilla, con Gres Caribe, crece en construcción y ahora con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato. No necesita revestirse. Gres Caribe S.A. Tejas, adoquines, ladrillos, accesorios. Despachamos a toda la región Caribe. Gres Caribe S.A. Calidad insuperable. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el profesor Miguel García Sánchez, codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y además profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de esta universidad. Profesor García Sánchez, miremos ahora la segunda vuelta. Estamos ya en la segunda vuelta. ¿Cómo la analiza? ¿Qué cree que está pasando y qué cree que va a pasar entre estos dos candidatos? ¿Cómo analiza usted el comportamiento del elector? Es difícil hacer el análisis del elector porque pues, tenemos por ahora unas pistas. Entonces, ¿qué siento yo? Yo creo que va a empezar a haber, digamos, un escenario en el que sin duda Petro tiene la necesidad de crecer, pero su margen de crecimiento es un poco menor, evidentemente, al de Rodolfo, pues porque para ganar Rodolfo tendría que pues, sumar un montón de votos, pero eso creo que le queda más fácil a Rodolfo que a Petro. Y fundamentalmente por varias cosas. La primera es porque ya empieza a recibir apoyos justamente del candidato Federico Gutiérrez, cosa que sucedió mucho más rápido de lo que nos íbamos a imaginar que iba a pasar, y eventualmente porque Hernández apela mucho más a ese electorado. No quiere decir que Petro no pueda mover un electorado, creo que lo va a hacer y tiene cómo hacerlo. Y la capacidad que tenga Petro para mover un nuevo electorado creo que depende un poco de moderar ciertas posiciones, de generar más confianza e ir apuntándole un poquito a un electorado más de centro. Y eventualmente quitarle votantes a Rodolfo. Ya le digo por qué. ¿Por qué? Primero, Rodolfo, en un estudio que hicimos de jóvenes aquí en la universidad previo a las elecciones, vimos que Rodolfo ya se había quedado con un votante de centro, ¿cierto? Entonces, eventualmente, Rodolfo en últimas se quedó con el centro. Al menos eso dice esta encuesta de jóvenes, por supuesto no es generalizable para toda la población. Y hay unas coincidencias en algunos asuntos que tanto los petristas como los rodolfistas, por llamarlos de alguna manera, tienen, y es que son dos segmentos que están muy insatisfechos con la política. Entonces ahí podría de pronto incluso Petro agarrar algunos votantes. Petro va a tratar un poco también de desenmascarar al ingeniero, demostrar, digamos, lo que ellos van a considerar es la verdadera cara del ingeniero y en últimas tratar de desilusionar a algunos votantes al mismo tiempo que atraen a nuevos votantes. En el caso del ingeniero, pues es asunto, digamos, de pronto de asumir algunos de los elementos de la retórica
que tenía Fico Gutiérrez, un poco del miedo a Petro, pero yo creo que esos electores se mueven solitos y no necesitan mucho impulso. Yo siento que Rodolfo va a seguir haciendo una campaña en redes, no va a ir a debates, no le convienen los debates, por supuesto, él está en una posición cómoda y los debates le generan más riesgo que posibilidades a un personaje como Rodolfo. Bueno, ¿y por qué no nos detenemos un segundo, profesor García Sánchez, en lo que se conoce como el techo de Petro? Es decir, que ya toca techo y le cuesta muchísimo conseguir ese 1,5 millones de votos, quizás 2 millones, que le pueden estar haciendo falta para ganar la presidencia de la República en la segunda vuelta. Ese techo, ¿cómo lo rompe y con qué tipo de votantes? ¿Con las mujeres, con los jóvenes? De pronto al centro, pero le queda más difícil irse al centro. ¿Cómo lo ve usted? Lo veo difícil, digamos que no estoy tan seguro que haya un segmento del electorado específico. Yo, como le dije antes, creo que podría tratar de capturarlo con unos votantes más de centro, pero de pronto esos ya se están moviendo hacia Petro, eventualmente en algunas regiones. Y yo diría que de pronto una estrategia, y en eso estoy simplemente especulando, podría ser robarle votantes a Rodolfo, ¿sí? Los que ya votaron por Rodolfo, yo no creo que sean los más resistentes a Petro. Eventualmente eso podría ser parte de la estrategia, pero aquí me puedo estar equivocando. ¿Qué es lo que pasa con Petro? Que por lo que le mencionaba anteriormente, al tener tanta resistencia en un segmento importante de la población, pues ahí le queda mucho más difícil mover al electorado. Eventualmente mover más electores, pero el riesgo de una estrategia de movilizar gente es que usted termina movilizando votantes de todos los colores, ¿sí? Por ejemplo, se habla mucho de que si mueve más costeños, ¿sí? Más gente en la costa, le va mejor, porque efectivamente en la costa tiene mucho ascendiente Petro y ahí ha votado poca gente, comparativamente con otras regiones. Esa podría ser una estrategia, concentrarse en algunas regiones en particular. Muy bien, esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes el profesor Miguel García Sánchez. Hemos hecho un análisis de las elecciones de la primera vuelta que terminó y de la segunda vuelta que viene. Doctor García Sánchez, buenas noches por acompañarnos en la Ley del Montes y muchas gracias. Oscar, muchas gracias y muy amable por la invitación. Y a todos ustedes un abrazo.